Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, queridos amigos de Radio Amanecer, ya estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición poder compartir con ustedes el estudio de la Santa y bendita Palabra de Dios, por lo que hacemos de inmediato el llamado, como de costumbre, para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Es nuestro interés que la manifestación del Espíritu Santo pueda ser de manera real y efectiva en cada uno de nosotros cuando sacamos tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos en la lección número 9 del trimestre, anden como sabios, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana, en Efesios 5, 15 al 17, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así nos dice Efesios capítulo 5, los versículos del 15 hasta el 17. Texto fundamental durante toda esta semana. Aquí en cabina recibimos como cada día los comentarios del pastor Sergio Rubio. Está con nosotros y oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso continúen siendo derramadas sobre usted y los suyos, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también su esposa y el resto de su familia. Saludamos también a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, en todos los lugares donde somos escuchados. Que el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros en este día. Y por eso les estamos invitando para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te agradecemos en esta oportunidad por permitirnos estudiar tu palabra. En este estudio tan importante, andar como sabios. Y que el Espíritu Santo sea que ponga en nuestras mentes la sabiduría que tú has revelado en tu santa y divina palabra. Y que así todos nuestros oyentes y todas las personas que tú tienes en este mundo puedan estar listos para heredar el reino de los cielos cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese a esta tierra. Te agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, el título de la lección para el día de hoy es muy interesante. Nos habla, sino acciones de gracias. Es posible, pastor, que como habla en términos plural, acciones de gracias, en muchas oportunidades nosotros utilizamos la expresión con acción de gracias, para referirnos a un estado del verbo que nos invita a accionar a favor de o dar gracias por. Pero aquí básicamente el título nos está hablando acerca de acciones de gracias. Es decir, que el cristiano tiene que vivir siempre enfocado en una dirección, y es agradecer a Dios en todo y por todo lo que Él nos da en esta tierra. De manera que el gran desafío que tenemos en el día de hoy es analizar justamente ese título, sino acciones de gracias, conforme a lo que el apóstol Pablo está enseñando en su carta a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2 estará fundamentado básicamente nuestro estudio en el día de hoy. Así es, así que el estudio de hoy, sino acciones de gracia, me parece que es el estudio un poquito más complicado en la lección de esta semana, anden como sabios, porque se necesita comprender la base fundamental para las acciones de gracia y luego entonces nosotros hacer la aplicación. ¿En qué sentido quiere Pablo
que los creyentes sean imitadores de Dios. Y como usted puntualizó, pastor, estamos usando los versículos 1 y 2 de el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor es lo mismo que andar como hijos de luz y andar como sabios. Por lo tanto, andar en amor debe estar inspirado en el amor de Cristo por nosotros. En otras palabras, que si nosotros vamos a tener las acciones de gracias, entonces ahora necesitamos tener una forma, como andamos aquí en esta tierra, y es andar en amor. Pero que en andar en amor, o para andar en amor, se necesita estar inspirados en el amor de Cristo por nosotros. Y por eso es tan importante, pastor, que nosotros enfatizamos que Cristo debe ser el centro de toda la predicación, que debe ser el centro de toda creencia, el centro de toda opinión que nosotros podamos dar aquí en esta tierra, porque Cristo es el modelo para todo el accionar del cristiano. Entonces, para que nosotros podamos estar inspirados en el amor de Cristo por nosotros, en primer lugar, Cristo estuvo motivado por el amor de Dios por nosotros. Es decir, que el amor del Padre estaba impregnado en la vida de Cristo, y entonces ese amor fue transmitido a nosotros, como lo está diciendo precisamente el capítulo 5 y el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, en segundo lugar, el amor de Cristo es un amor un amor sustitutivo. Por eso Jesucristo fue una muerte vicaria la que sufrió, y eso significa que Él murió en el lugar del transgresor. Donde nosotros debíamos morir, Cristo murió. Y donde nosotros teníamos que sufrir, Cristo sufrió. Y es importantísimo que nosotros podamos considerar el capítulo 53 del libro de Isaías, específicamente del versículo 4 en adelante, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que está indicando aquí el versículo es que Jesucristo estuvo un amor tan grande por nosotros que se puso como nuestro sustituto. Y por eso, pastor, muchas personas no pueden comprender el Evangelio, porque ellos dicen: ¿cómo es posible que el inocente muera en el lugar de los culpables? ¿Cómo es posible que aquel que fue que cometió las transgresiones, que aquel que fue que mató y que robó y que hizo una gran cantidad de cosas contrarias a la voluntad de Dios, y que es el culpable, quede libre, y entonces el inocente quede como culpable? De hecho, muchos teólogos y muchas personas presentan esto como inmoral, como que no es posible que esto sea así, pero que el amor de Dios trasciende. El amor de Dios va más allá de los pensamientos y los sentimientos que tenemos los seres humanos, y precisamente eso fue lo que Cristo hizo, que se puso en nuestro lugar, porque su amor es sustitutivo, murió en nuestro lugar. En tercer lugar, es un sacrificio. El sacrificio de Cristo es un sacrificio que se le hizo a Dios, se puso como sacrificio a Dios, de tal manera que nosotros no comprendemos en su totalidad y en su cabalidad, ni siquiera en la eternidad podemos comprender en toda su dimensión el sacrificio de Cristo. Y en cuarto lugar, Dios acepta el sacrificio de Cristo Jesús como una ofrenda y como un olor grato. Y ahí sí el asunto se pone complicado para nosotros comprenderlo, pastor, porque fue un sacrificio cruento. Los sacrificios eran asuntos terribles. Cuando la persona llevaba la ofrenda, que tenía que degollar la víctima, y entonces ver brotar la sangre, y esa sangre entonces ser asperjada
allí en el santuario era un asunto completamente complicado y terrible, y que ahora Dios acepte esa ofrenda como olor grato ante su presencia, como lo dice el versículo 2 de allí de la carta a los Efesios, el capítulo 5, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa expresión viene del Antiguo Testamento, principalmente de Éxodo 29:18, donde presenta que esos sacrificios eran presentados allí ante Dios como un sacrificio grato a Jehová. Ahora podemos hacer una pregunta, pastor, basado en lo que hemos dicho aquí, de que Cristo es nuestro sustituto y de que Él fue entregado como una ofrenda agradable a Dios. Ahora podemos hacernos la pregunta, en esta base, ¿de qué manera podemos nosotros andar en amor basados o inspirados en el amor de Cristo Jesús? Entonces, en primer lugar, podemos andar en amor inspirados en el sacrificio de Cristo, así como Cristo actuó movido por el amor del Padre. Nosotros necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos, replicando de esa forma el amor que Cristo manifestó a nuestro favor. Es interesante eso, pastor, porque ahora tenemos que tener acciones de gracia, pero que esas acciones de gracia tienen que estar inspiradas en el sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces hemos visto ya que Jesucristo se entregó de una manera sin reservas, y nosotros también necesitamos hacer una entrega sin reservas a favor de las personas que nos rodean. Así que de esta manera es que nosotros podemos estar metidos en la acción de gracia, amando a Dios de todo corazón y amando también a todas las personas que nos rodean. Hay un punto importantísimo aquí que debemos resaltar. Podemos manifestar este amor haciendo el mayor de los esfuerzos, Pastor Scrogin, para que ellos entiendan el plan de salvación y puedan andar como sabios en este mundo, aprovechando todas las oportunidades que se les presentan aquí para hacer la voluntad de Dios, pero asegurar su futuro en Cristo Jesús. Por eso cuando leemos Mateo 16:26, que dice ¿de qué servirá al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Yo creo, pastor, y nuestros amables oyentes, que ahí debe estar nuestro mayor esfuerzo, hacer todo lo posible para que las personas entiendan que más allá de este mundo está la salvación que Jesucristo ofrece. Por lo tanto, las personas deben entender que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal debe ser entonces lo máximo en esta tierra, y nosotros debemos entonces hacer el mayor esfuerzo. Si nosotros respondemos a esta pregunta que hace Mateo 16:26, ¿de qué le servirá al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Nosotros podemos responder, de nada le servirá. Por eso la importancia de este estudio, andar como sabio. Como lo dice en Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 30, que ya hemos citado, que dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Por lo tanto, hago un llamado, como director de ministerios personales de esta asociación, pastor, le hago un llamado a los hermanos a que seamos sabios, que hagamos un esfuerzo grandísimo para que el evangelio sea presentado a todas las personas sin importar su condición social, sino que ellos puedan ver a Cristo Jesús plasmado en la palabra de Dios, de tal manera que puedan entonces aprovechar esta gran oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal, y así entonces replicar lo que Jesucristo hizo con nosotros, que se entregó de manera fuerte, de manera que no tuvo reserva, para que hoy nosotros tengamos esperanza. De esa manera también nosotros tenemos que ir casa por casa, donde están todas las personas, y de una manera voluntaria presentarle el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que ellos puedan librar su alma del castigo eterno, de la extinción eterna
que hará Jesucristo cuando venga aquí a todas las personas que no se hayan preparado. Estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. En el día de hoy el tema en cuestión es sino acciones de gracias. Dentro de sus comentarios hubo algo que llamó poderosamente la atención de su servidor, donde hablaba acerca de que algunos teólogos consideran como un acto inmoral el gran sacrificio de Jesucristo, donde el Padre envía a Jesús para que muera por nosotros. Quisiera aprovechar el momento para ampliar un poquito el concepto. Señores, no es un acto inmoral. Un buen padre, un padre que es realmente amante de sus hijos y tiene que sacrificar a uno de sus hijos, se encuentra que es un dolor inmenso, y en este caso el mismo padre estaría siempre dispuesto a sacrificarse él mismo en lugar de sus hijos. Son de las ideas que a veces uno no logra entender muy bien, porque ve esto en términos de un padre. Un padre podría ser un padre no tan bueno y entonces sacrificar a un hijo propio para salvarse él mismo. No es cuestión de esto, es que es un padre amoroso. De hecho, Dios triuno funcionan en la misma dirección, y el sacrificio que voluntariamente hace el hijo va a afectar en forma muy considerable a lo que es el Padre en esa relación de un Dios triuno. Uno de los puntos importantes que usted estaba tocando tiene que ver con el texto bíblico de Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, donde en la parte final hace un llamado a la imitación. El apóstol Pablo es uno de los grandes temas que asume, el poder de la imitación. Usted abre las cartas de Pablo y pone el título Pablo y el poder de la imitación, y encontrará muchísimos versículos que hablan acerca del poder de la imitación. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y curiosamente, pastor, en Efesios 5, 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Te resaltó el poder de la ley de Dios, el amor. Y vuelve Pablo, insiste en el mismo tema: andad en el amor, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Consultar, esto es de manera muy sistemática, una teología muy sistemática. Cuando nosotros consultamos al mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta que el fruto del Espíritu es el amor, el énfasis que está haciendo a los creyentes de Éfeso. Y así Pablo navega por diferentes cartas presentando el mismo tema que tiene que ver, por ejemplo, con la imitación. Algunos predicadores han dicho: Pablo es un poco atrevido porque dice: sed imitadores de mí. Pero en el caso que Pablo está diciendo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, es que el tema central que había en la mente de Pablo es imitar el sufrimiento de Cristo por amor. O sea, Pablo no está asumiendo una declaración para que la gente ande vistiendo bien, que coma bien. Todo eso se asume en el momento en que usted es cristiano. Lo que Pablo está recordando en esta carta a los creyentes de Éfeso, así como lo hizo a los creyentes de Corintio, y también le hace la recomendación a los creyentes de Galacia, le está diciendo y le habla acerca del poder de la imitación de la obra de sacrificio de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo del Hombre que se entregó por mí. Es decir, que Pablo era un escritor o era un expositor de la grandeza de la cruz de Cristo, y él deseaba vivir como Cristo vivió su vida de sufrimiento y su vida de amor por las comunidades con las cuales trabajaba. Por eso, de aquí he querido hacer una conexión rápida entre el poder de la imitación. Cuando Pablo habla acerca de esto, se está refiriendo a que los creyentes de Éfeso y los otros creyentes a quienes dirige su carta tiene que ver con el gran sacrificio de Cristo, que quería que en su propia vida, en su propia carne, las cosas de este mundo fueran crucificadas en él para vivir en amor. Y entonces, a una de las grandes preguntas que usted hacía: ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? Bueno, ya cuando uno tiene esto en cuenta,
como cristiano al fin, o como ese amigo que está escuchando la lección de escuela sabática, debe entender que todo lo que Pablo está mencionando aquí en este sentido son acciones que debemos realizar a favor del Evangelio, y es lo que se presenta básicamente en estos textos que acabamos de compartir. ¿En qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? En el mismo sentido, cuando él dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, tiene que ver con una vida de amor, con una vida de sacrificio, con una vida de servicio a los demás, cueste lo que cueste. Por eso nosotros necesitamos, pastor, estar basados en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo dice que el culpable es el que debe ir a la cárcel, el que debe pagar por los delitos que ha cometido. Y entonces la sabiduría de Dios entonces está diciendo, bueno, si ustedes han pecado, ustedes han cometido los delitos, pero ahora yo pongo un sustituto para ustedes que es inocente. Entonces, esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios trasciende a los pensamientos de los seres humanos, y por eso es que muchas personas cuestionan estas cosas. Y entonces aquí, en este contexto, ¿cómo nosotros podemos, inspirados en esa sabiduría de Dios, entonces andar en acciones de gracia y entonces amar al prójimo como a nosotros mismos y hacer ese trabajo? Y hemos enfatizado haciendo un gran esfuerzo para que ellos puedan comprender el Evangelio. Y como usted puntualizaba, pastor, el apóstol Pablo fue una persona que estaba crucificado con Cristo Jesús. Y entonces, cuando usted analiza las Escrituras, usted va a encontrar que el apóstol Pablo era una persona que iba lugar por lugar, terreno por terreno, pueblo por pueblo, nación sobre nación, buscando a las personas para que sean salvos. Y un asunto de mucha importancia, que no le pagaban ningún dinero, todo lo contrario, él trabajaba con sus propias manos para sustentarse, para hacer ese trabajo, lo que quiere decir que allí hay una prueba muy poderosa para todos nosotros si estamos dispuestos a predicar el Evangelio en cualquier circunstancia que se nos presente, como Él también lo hizo y como Cristo también llegó aquí a la tierra para alcanzar a todas las personas. Así que todo esfuerzo que nosotros hagamos también aquí para la acción de gracia, solo acciones de gracia, nosotros debemos hacerlo para beneficiar a otras personas y para glorificar a Dios. Aquí entra en un punto de mucha importancia en las acciones de gracia, y nosotros vemos al apóstol Pablo que siempre estaba dando gracias a Dios por lo que había hecho en él y por lo que Dios había hecho también en las personas que eran beneficiadas con su ministerio. Así que nosotros necesitamos comprender bien este estudio de hoy, entonces ver la aplicación que estuvo en Cristo Jesús y entonces luego irnos a practicarlo en la salvación del mayor número de personas que podamos verlo. En cuarto lugar, cuando nosotros podamos practicar esto que estamos presentando aquí en Acciones de Gracia, así como Cristo se ofreció como ofrenda a Dios y fue aceptado, Él aceptará también nuestro servicio como realizado para gloria y honra de Él, cuando así precisamente lo hemos hecho. Por lo tanto, allí en Mateo 25 y el versículo 21 dice: bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A mí me parece que son las palabras más bonitas, las palabras más alentadoras que Jesucristo le va a decir al final de la jornada a todos aquellos que han andado en acciones de gracia, a todos aquellos que han captado su sacrificio, que lo han aceptado en sus corazones y que se han ido a las personas que están en las tinieblas de este mundo a revelar frente a ellos el Evangelio y a llamarlos para que sean salvos en Cristo Jesús. Así que estas palabras me gustaría escucharlas, Pastor Scrooge, en ese día. Bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel,
porque siempre nosotros somos siervos inútiles. Nunca haremos lo suficiente como para merecer la entrada en el reino de los cielos, porque esa entrada está basada en haber creído en Cristo Jesús. Y entonces los que hemos creído en Cristo Jesús, al ver estas cosas, necesitamos entonces vivir todo el tiempo en acción de gracia. Y ya hemos dicho entonces que esa acción de gracia se aplica en un esfuerzo grande de nuestra parte para que todas las personas que nos rodean puedan conocer el amor que es en Cristo Jesús y puedan ser salvos. A manera de resumen, la gran propuesta del apóstol Pablo, aquí en Efesios 5, especialmente en los versículos 1 y 2, volvemos al asunto de sed, pues imitadores de Dios como hijos. Hay un mensaje importante para los cristianos, para los hijos de Dios. Han de ser como Cristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que él poseyó. Finalmente, para aquellos gentiles, para los amigos que todavía no se están alineando con lo que el Señor dice en su palabra, aquellas personas que tienen un corazón manchado por las cosas de este mundo, el gran desafío es: hay que arrepentirse y volver a Dios. Aquellos que son orgullosos y que se justifican a sí mismos tienen que subyugar el yo y arrepentirse de todo corazón, ser manso y humildes, como dice la palabra de Dios. Y ese es el gran desafío que nosotros hemos tenido en el día de hoy cuando estudiamos con ustedes, sino acciones de gracias. Queremos invitar a la población en este momento en que estamos llegando al final para que usted nos acompañe y juntos podamos dar gracias a Dios por este estudio que hemos realizado en el día de hoy. Cariñoso Padre, gracias te damos una vez más, porque tu palabra siempre nos invita a comprometernos en amor, amar tu obra, amar a la humanidad. Y así como Cristo vivió y se entregó por los seres humanos, en el día de hoy tenemos el gran desafío. Ayúdanos a aceptar gozosamente este desafío y que en nuestro accionar Jesucristo pueda ser ejemplificado en todo. Gracias te damos, Señor, por estas lecciones de tanto interés. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.